De regreso con Pulso Nacional, nuestra interesante conversación con el profesor Rafael Céspedes, destacado consultor político. Profesor, usted ha dicho que ayudó a convertir a Hugo Chávez de un militar golpista a presidente de Venezuela y líder de ese país. ¿Cómo ocurrió ese proceso? Bueno, en un momento determinado yo fui contratado para ir a analizar el escenario mercado venezolano por unos dos dominicanos para ver si había posibilidad alguna de que yo dirigiera la campaña presidencial de Hugo Chávez, que en ese momento estaba actuando empíricamente, o sea, no tenía nadie de nivel profesional nuestro o del área nuestra por lo menos. Y entonces eso hice, me fui a Venezuela, hice estudios de 1, 2, 3 semanas aproximadamente de lo que era el mercado, de lo que era Venezuela en términos políticos, lo que era Chávez, lo que era la oposición. Y en consecuencia preparé lo que yo llamé estrategia del triunfo. Y discutí con él esa posibilidad y fui contratado para hacer el trabajo. ¿Qué vio usted en Chávez que muchos políticos tradicionales no pudieron apreciar? Bueno, lo primero era, Chávez tenía varias características positivas, sin duda. Si no, no hubiese llegado a donde llegó. La primera era la capacidad de trabajo. Chávez no se cansaba, eso no existía para él. Chávez y yo peleamos, entre comillas, por dos cosas. Una, de la reserva, porque tienen un filtro muy privado y no debo hacerlo por ética. Pero la segunda era que yo le ponía en la agenda encuentro privado. Ese término quería decir descanso. Porque la gente de allá afuera no entiende que el político puede descansar. Claro, claro. Es decir, Soriano, yo quiero hablar contigo, tengo un mes atrás de ti, y tú no. Sí, espérate, porque yo entiendo que tú estás en tu casa viendo televisión. O sea, la gente no entiende que el político tiene que descansar. Entonces yo no le puedo poner en la agenda descanso. Tengo que poner algo que... Y él entonces le escribía arriba eso. Ponía actividad y vivíamos bajados. Porque era un trabajólico. Segundo, ese Chávez que tú conociste en la televisión no era Chávez conmigo, era otro. Con Chávez conmigo era él sentado ahí con un lápiz, porque a él le gustaba escribir con lápiz, no con lapicero, y él era zurdo. ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué debo hacer mañana? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, discutía, era de comunicación fluida. Yo le decía a Chávez, llegó un momento, quizás 2 o 3 meses después yo estaba con él, que yo le decía, tose. Y él tosía y después preguntaba para qué. Porque llegamos a ese nivel de confianza. Sí. Porque sucede que cuando yo llego, las imágenes están ahí. Chávez era una figura con una boina roja, una camisita de cuadro, unos puños levantados y dando golpes. Y yo duré mes y medio, mi primer mes y medio de trabajo al lado de él fue transformar su figura pública, convertirlo de coronel golpista a candidato presidencial. Y entonces ya le dejé crecer el pelo un poco, me permitió usar maquillaje en las caras, que él tenía mucha mancha, a practicar el uso de la mano, porque los zurdos, los movimientos del zurdo para el público general, el 90 y tanto % que no es zurdo, son anormales. Sí, se ve como... Se ven raros, ¿verdad? Entonces, si además le agrega que son bruscos, entonces se ve demasiado feo. Entonces eso hay que practicarlo, practicar esas cosas. ¿Y cuál fue el principal cambio estratégico que usted recomendó en ese momento, ya para su conformación de su imagen y de la campaña, sí? Desde el punto de vista de estratégico, político, la primera recomendación válida que yo le hice era que había que apartarse de la Revolución Cubana. Y eso se hizo. Chávez llegó a ir a Cuba siendo candidato, antes de yo llegar. Y grabó un discurso, y eso la oposición lo consiguió, y eso lo explotaban mucho por los medios.
En Venezuela va a ser la segunda Cuba, decía la oposición. Claro, Y entonces la revolución cubana viene para Venezuela. correcto. Y en ese momento ya la revolución cubana estaba desacreditada. Y entonces lo que yo hice, o lo que hicimos fue coger la palabra revolución y usar lo que llamamos nosotros un framer, es decir, convertir la palabra revolución en positivo. En positivo. ¿Cómo lo Como hicimos? transformación, cambio. Aparte de la transformación física, que la alejamos del militarismo, estuvo la grabación que están por ahí de 5 comerciales a donde él decía con un traje puesto, con corbata y todo, revolución es darle educación a la nación. Correcto. Vamos a hacer la revolución de la educación. Y a eso lo hicimos en salud, en seguridad, una serie de cosas. Y la palabra revolución, entonces, a la oposición Otra connotación. no le convenía usarla. Entonces, hicimos ese tipo de cosas y bueno, el resultado ya sabemos cuál fue. Ganado con un 56 puntos tanto por ciento. Siempre, ¿en qué momento tú comprendiste que Chávez podría convertirse en un fenómeno político continental? Bueno, primero, en la época en la que Chávez está surgiendo, entiéndase, recuérdense, en 1998, ya Fidel Castro estaba en decadencia por una serie de errores de la revolución. Ya había pasado obviamente lo de Bolivia con el Che, pero había pasado lo de Camaño aquí y otro tipo de fracaso de la revolución cubana en términos incluso del Mariel, que ya también había pasado. Todas esas cosas me llevaban a mí a pensar que Fidel ya no era el líder continental en términos de Latinoamérica que fue en los años 60 y 70. Había necesidad de un líder para Latinoamérica de cierto renombre, con cierto poder, y ese poder lo tenía Hugo Chávez, primero porque era muy buen comunicador, y segundo porque tenía recursos detrás que Fidel jamás en su vida tuvo. Es decir, usar el petróleo y los otros recursos naturales de Venezuela como recursos políticos, yo entendía que era viable. Y por eso es que se crea lo que después se conoció como Petrocaribe. Todo eso viene por ahí, porque Chávez debió ser el sustituto de Fidel a nivel de Latinoamérica. Sí. En el camino pasó que el muchacho se me zafó de la mano e hizo otras cosas con las que yo no estaba de acuerdo y fue lo que produjo. Pero la de Petrocaribe le dio mucho crédito político, mucho valor político. Está bien, pero yo no podía aprobar que Petrocaribe fuera para lo que en un momento pudo haber sido, para avasallar a los pueblos, era para ayudarlos. Sí, porque tú me dices, Petrocaribe ayudó mucho a República Dominicana, así, ¿con cuál costo político lo hizo? No perdamos en que Petrocaribe, como el ALBA, que tampoco era eso, lo que yo sugerí fue otra cosa, y él la desfiguró y la convirtió en lo que Fidel quería, porque Chávez era un seguidor enfermizo casi de Fidel Castro. Y yo ya en ese momento yo era antifidelista. Antifidelista. Pero no podía yo aprobar eso. Una contradicción ahí con el personaje que estaba. Porque él no era al principio lo que se convirtió después. Correcto. O sea, yo te apoyo porque tú tienes pelo blanco, pero el próximo programa yo vengo y tú tienes pelo negro. Eso no fue lo que digo. Así no. Profesor, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Quedaron muchos temas pendientes para conversar en esta interesantísima diálogo. Pero me gustaría una reflexión final. ¿Qué realmente mueve actualmente al mundo, los presidentes electos o los grandes poderes económicos y militares? ¿Cuál es la fuerza que se está presentando frente a este panorama que usted lo ha descrito magistralmente de la geopolítica actual? Mira, lo primero es que aquí prima, y no aquí, en Latinoamérica y el mundo, lo que prima son los intereses. Y entonces el poder va a ir definiendo hacia dónde van las cosas en función de sus propios intereses. ¿Qué es lo que va a pasar con estos pueblos? Bueno, escucha esta palabra.
se va a sacudir. Yo no sé cuándo. ¿Puede cambiar el mapa geopolítico? Pero claro que sí, porque, oye, las sociedades, cuando no le dan lo que quiera, aguantan, pero llega un momento que se sacuden Y lo y arrebatan. hacen lo que le necesitan hacer. Y analiza la Revolución Francesa para acá, por qué ha ocurrido y cuándo. Todos los eventos de esa naturaleza, la Revolución de Abril de aquí, para poner una más cercana. Sí, claro. Sí, todo tiene un origen, un componente social. ¿Por qué? Porque te avasallan tanto y tanto y tanto, que llega un momento que tú dices, o me levanto o me matan. Claro. Nadie prefiere la muerte, sino la vida. Prefiere la lucha. Bueno, muchas gracias, profesor Rafael Céspedes, por esa interesante conversación. Ustedes, amigos, le invitamos a continuar con nosotros en Pulso Nacional.